Amén. Que el Señor Jesús les bendiga muchísimo. Estamos en su programa Lo que dice la Escritura y vamos a orar al Señor para poder comenzar este programa y hablar de la unicidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que usted se haga presente, que todos los temas que se vayan a tocar o preguntas que se vayan a hacer, usted intervenga en ellas y pues podamos hacerla bíblicamente como corresponde, Señor, y no colocarle ni sacarle a tu escritura. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Que el Señor Jesús le bendiga. Le vamos a dar el pase a nuestro hermano Eric, que es el que tiene las preguntas para poder comenzar. Amén. Vamos a hacer una serie de preguntas, mis hermanos, para aclarar el tema de la unicidad. La tanda de preguntas va a estar respondida por mi pastor y por mi hermano Damián, y después vamos a ver a la luz de la Escritura. Amén. Empezamos. Mi hermano Damián, ¿la palabra Trinidad aparece en la Biblia? No aparece en la Biblia. Amén. Pastor, ¿la palabra unicidad aparece en la Biblia? No aparece en la Biblia, pero aparece algo muy semejante y muy igual prácticamente, que es la unicidad que habla de ser único, auténtico. Me estaba acordando de que la palabra escritura tampoco aparece en la Biblia, o sea, Biblia, la palabra Biblia, perdón, pero aparece algo similar que se llama Sagrada Escritura. Es lo mismo, la palabra unicidad en sí, así como unicidad no aparece, pero aparece único, auténtico, indivisible. Amén. Aquí tenemos un ejemplo. Santiago 2:19, que dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Hermano Damián, ¿la iglesia unicista niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? No negamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero sí creemos en ellos como manifestaciones del único Dios verdadero, que es Jesucristo. Amén. Hermano Damián, ¿por qué manifestación y no persona? ¿Por qué manifestación y no persona? Porque Dios se manifestó, como dice en 1 Timoteo 3:16, que Dios se manifestó en carne, se hizo cuerpo en Cristo, y no como persona, porque si Dios fuera persona, se limitaría y sería como uno de nosotros. ¿Verdad? Amén. Ahora vamos a leer la cita que dio usted, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces la palabra dice manifestación. Hermano Damián, ¿enseñaron alguna vez los apóstoles que Dios era uno, compuesto por tres distintos? No. En ninguna parte de la Escritura sale que los apóstoles decían que era uno compuesto en tres. Siempre que era uno. Amén. Pastor, ¿por qué es importante entender a Dios como lo entiende el pueblo judío? Porque nosotros estamos injertados a ellos y ellos no a nosotros. Ellos son el olivo perfecto, el olivo verdadero, y nosotros estamos injertados a ellos. ¿Cómo ellos van a saber menos que nosotros cuando la palabra en el Sinaí fue dada a ellos? ¿Verdad? Amén. Vamos a leer una cita para reafirmar eso. En Romanos 11:17, que dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En Juan 4:22 dice que la salvación viene de los judíos. Pastor, Jehová el Padre, ¿dice en la Biblia que vendrá al mundo como persona? Sí lo dice. Lo dice en Isaías 9:6 y se cumple en Mateo 1:23, que viene como persona, o sea, toma forma de hombre, tomando carne, sabiendo que es necesario que Él venga y que se manifieste. Amén. Vamos a leer una cita para reafirmar eso, que está en Isaías 52:6. Por tanto, está hablando Jehová, que lo conocemos como el Padre: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Mi hermano Damián, ¿existe algún texto que diga que el Hijo es también el Padre? Claro que sí. Isaías 9:6, que dice: por tanto, un niño nos es nacido, y llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Ese era para reafirmar la cita anterior también. ¿Lo leemos? Sí. Para reafirmar lo anterior. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Amén. Pastor, ¿por qué Jesús oraba al Padre si él mismo era el Padre? Bueno, tenemos que entender que en él habían dos naturalezas, una divina y una humana. Como niño le cambiaron pañales, como niño le dieron de amamantar, como niño tuvo que aprender a caminar. Y como hombre, él tenía la necesidad de orar, de comer. Y hay ejemplos bíblicos. Hay un ejemplo que Jesús como hombre llora en la frente a la tumba de Lázaro. Sí, amén. Y llora amargamente. Y como Dios le resucita, como hombre dormía en la barca y como Dios reprende los vientos. Como hombre él tuvo hambre. Sí, amén. Como Dios no tiene hambre. ¿Cuándo ha tenido hambre Dios? Pero como hombre tuvo hambre. Como hombre nació de una mujer llamada María. María es la madre de Dios. O sea, dicen. Sí, amén. Dicen, María es la madre de Dios. Y María no es la madre de Dios. María es la madre de la parte humana Amén. llamada Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿con quién hablaba Dios al principio? Cuando dice hagamos al hombre, bueno, los judíos que tienen la ley, que a ellos se les fue revelado en el Sinaí, ellos dicen que hablaba con los ángeles, que es lo más lógico que puede haber, porque no dice en Génesis, cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, que después me gustaría explicar lo que es imagen y semejanza, porque algunos se imaginan imagen y semejanza, manitos, ojitos y pies y manos, y eso no es. Entonces, después explicarlo con más tiempo. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refería a... O sea, no voy a explicar eso. Sí. Amén. O lo puedo explicar. A ver, cuando dice hagamos al hombre, no hablaba con Jesús. Que la hermana cuando botó las Biblias me desordenó toda la cabeza. Empecé a pensar que las Biblias, una herejía. Bien, lo que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice que conversaba con Jesús aquí. No. Conforme a nuestra semejanza, que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los aves del cielo, sobre las bestias de la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. No dice que conversaba con el Hijo. Y creó Dios solito al hombre a su imagen y semejanza. Si yo le digo a un hermano, ayúdeme a armar este mueble, y después digo, yo armé este mueble, es ilógico, porque yo pedí ayuda. Sí. Y creó Dios solito. Entonces la imagen y semejanza no es lo que nosotros vemos. La imagen y semejanza era eternidad y dominio y santidad, que la perdió cuando salió del Edén. Amén. Amén. Eso más que nada. Amén. Algo Entonces, el pueblo judío lo entiende como que hablaba con sus ángeles. Sí. Aquí tenemos un texto para reafirmar. Segunda de Crónicas 18:18, que dice en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Correcto. ¿Leemos el otro verso? ¿Ya? Que hay otro verso para confirmar también que al Señor lo rodeaba su ejército celestial. El pueblo judío lo entiende así, ¿eh? Lo entiende así. Si el pueblo judío no tiene un problema como nosotros. Nosotros tenemos el problema que empezamos a ver a 3, a 4, a 5, y eso fue en el credo atanasiano. Sí. Con San Atanasio. Amén. Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ahí está el ejército. Ahí está el ejército. Amén. Ya. Hermano Damián, dice la Escritura que Jesús era el Dios Padre que hizo pacto con los patriarcas. Sí. Sí, está en el libro de Hechos, parece que está. Hechos 22. Sí, Hechos 22. Se lo doy a este hermano. Amén. Esa es cuando Pablo, Ananías le dice, ¿por qué te detiene? Anda y bautízate invocando su nombre. Nombre, amén. Hechos 22 del 12 al al del hermano al 14. Sí.
En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. A ver, dice, bueno, acá está la respuesta en el 14. Y él dice, y él dijo: el Dios de nuestros padres. Está hablando de los de la antigüedad, de los líderes, de los patriarcas, de los que, cierto, de los, como dice en Hechos 10:43, dice: y dan testimonio los profetas. Sí. Hablan del mismo, cierto, del mismo Dios que es nuestro Señor Jesús. Amén. Porque el Señor Jesús se le había parecido a Pablo, ¿cierto? Entonces, como Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces Ananías le dice que es el Dios de nuestros padres. Correcto. Amén. Pastor, si Jesús era el Dios Padre, ¿quién estaba en el cielo? ¿Y por qué la palabra de Dios dice que Dios estaba en el cielo? Es que nosotros nos olvidamos de algo. Nosotros somos seres que tenemos una vida que vivir y podemos estar en un solo lado. Usted no me va a poder ver aquí y en la esquina, ¿verdad? a no ser que me vea por un teléfono y que pueda verme por una cámara. Pero Dios es omnisciente y omnipresente. Eso quiere decir que está en todos lados, absolutamente en todos lados. Bueno, ahora que los chinos tienen coronavirus, no sé si estarán adorando a Dios, pero allá en China adoran a Dios, los chinitos. Amén. Y podríamos decir, la misma hora puede ser que estamos adorando nosotros aquí a Dios. Entonces puede estar en distintos lados y Él no se hace problema. Dios habita dentro de mí, de usted, de todos los que creen y han entregado su vida al Señor. Amén. Vamos a reafirmar con una cita en Juan 3:13, que dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, amén, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Que está en el cielo. Eso lo decía Jesús estando en la tierra, y él decía que estaba en la tierra y en el cielo al mismo El tiempo. Hijo del Hombre que está en el cielo es una locura, si usted lo ve así. Mi hermano Damián, ¿a cuántos veremos en el cielo? Amén. También se reafirma cuando dice que la pregunta que le hace: ¿cuántos ven los demonios? Porque dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque los demonios, antes de ser demonios, fueron ángeles y vieron a uno en los cielos. Vamos a ver a uno, no a tres. Amén. Lo vamos a reafirmar con la escritura en Apocalipsis 4:4, o sea, 4:2, perdón. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Sí, amén. Mi hermano Damián, entonces, ¿cuántos tronos hay en el cielo? Ah, es un millón de 24 son 12 por la tribu de Israel, y por los apóstoles 24 más uno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces son en total 25. 12 de los apóstoles, 12 de los patriarcas, sí, y uno del Señor. Amén. Mi hermano Damián, dice la Biblia que el Mesías sería Dios mismo. Antes que vaya con él. Sí. Cuando habla el Señor y dice que yo les daré que se sienten en mi trono, como yo me he sentado, dice la Escritura, en el trono de mi Padre. O sea que Él quiere decir, si lo vemos literalmente, que el Señor Jesús, si lo vemos que es como persona, como lo creen los hermanos trinitarios, Él se sentó en las falditas del Padre. Nosotros lo vamos a sentar en las falditas de Él, el otro en las faldas del hermano, y así sucesivamente hasta que lleguemos un montón arriba. Es una expresión, es una expresión bíblica. No quiere decir que sean 3 o que sean 4, es uno solo. Sí, amén. Mi hermano Damián, ¿dice la Biblia que el Mesías sería Dios mismo? Sí. Isaías 7:14 Amén. dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya Isaías, ¿cierto? Ya el profeta, o sea, Dios por medio del profeta Isaías, ya estaba diciendo, ¿cierto?, que en aquel tiempo vería un Salvador y llamaría a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Amén. Y eso es importante, dice, Verdad. Dios con nosotros, que Dios estaría ahí, No parte de Dios. no parte de Dios. Es también como lo Dios ve tiene- Juan. Cuando Juan, ¿cierto? Están las señales para Juan, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O Verdad. sea, vio al Cordero, vio a Dios hecho hombre, pero vio que todo el reino venía en él. Amén. Que todo el reino se ha acercado a vosotros. Lo reconoce entonces como el Dios Padre. Como el Dios Padre. Y Mateo 1.23 también lo afirma, que es casi el mismo texto. Amén. Dice que se llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios. Dios con nosotros. Amén. Mi pastor, ¿algún apóstol dice que dentro de Jesús estaba Dios? Sí, Pablo lo expresa en el texto de Corintios cuando dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando con ellos al mundo. ¿Lo leemos en el nombre del Señor Sí. Jesús? Primera de Corintios parece que. Sí, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, Corintios, ¿cuánto era? Corintios 1 parece que era, o Corintios 2. Vamos a ver. Corintios 1, si no me equivoco. 2 Corintios 5:19. O 5, sí. Sí, tiene razón. 5:19. En su vida sale, el mío sale en 1. No, sí, está bien. 5:19. Está bien. Amén. Sí. Sí, Pastor, la expresión santo, 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 ¿quiere decir que son tres? No, porque hay una expresión también en Jeremías que dice tierra, 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 y no pueden haber tres tierras. En una expresión que está en Ezequiel, si no me equivoco, que dice arruina, 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 y no pueden haber tres ruinas o tres personas arruinando. ¿Verdad? ¿Leemos el texto de Jeremías? ¿Sí? Jeremías 22:29 dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. O sea, hay tres tierras. No, no puede ser. Mi hermano Damián, ¿a cuántos vieron en el cielo los demonios cuando eran ángeles? a uno. La pregunta, ¿cierto? Que en Santiago 2.19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, no hacen mal. Correcto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios, ¿cierto? Cuando eran ángeles, antes de ser demonios, vieron a uno. Y se rebelaron y Dios los mandó para abajo y ellos vieron a uno solito. Ya, ahora, esta es la inquietud. Si ustedes ven que cuando dice que los demonios vieron a uno, es la misma inquietud que tiene Felipe. Pero no siendo demonio, estamos hablando de un apóstol, no comparándolo con los demonios de judío, ningún. Claro, como judío. Que sepa, ahora nosotros siempre oramos por Israel y creemos que el pueblo de Israel es el pueblo verdadero de Dios y nosotros somos injertados. Dice, y iré a un pueblo, dice el Señor, y me emociona mucho pensar esto cuando dice, iré a un pueblo a los que no preguntaban por mí. Si ni siquiera nosotros preguntábamos por Él. Él vino a nosotros y dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y que, ¿sabe por qué dice, no me elegiste vosotros a mí? Yo he pensado eso. No me vengáis a mandar, po. Si yo te elegí, po. ¿Verdad? Sin mí nada podéis hacer, no yo sin ti. ¿Verdad? Porque mucha gente piensa que sin Dios, sin mí, dicen algunos, sin mí, Dios no puede hacer nada. No, es sin Él. A ver. Es sin Él. Por eso, cuando le aparece a Felipe, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y nos basta. Nosotros no tenemos ni un problema, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí el Señor Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, oh Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, era importante que fuera uno. El judío hasta el día de hoy no acepta a la iglesia evangélica o trinitaria porque la llama idólatra, porque cree en tres. Y bíblicamente habla de uno. Amén. Es interesante eso. Mi pastor, ¿la Escritura da a entender que Jesús es el Espíritu Santo? Sí, lo va a entender en Juan 14, 17, cuando él se presenta como Padre, se presenta como el enviado, se presenta como Padre, y dice, en San Juan 14, 17 dice que el Espíritu que vendrá, mire, aquí estoy mismo. ¿Lo leo? Sí, por favor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sí, pero aquí también el 18 toma rol de padre. No los dejaré huérfanos. Amén. Entonces viene a ser Espíritu Santo y Padre. Amén. Pastor, ¿por qué la Biblia nos habla de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo para hablar de Dios si solo es uno? Porque habla de tres roles distintos, tres formas, yo puedo ser albañil, electricista y jardinero y puedo entender los tres oficios, lo puedo saber muy bien. Sí. Yo un día salgo de aquí y bueno, tomo la herramienta electricista y me van a decir maestro electricista donde yo vaya a trabajar. Después tomo la herramienta de jardinero y me van a decir maestro jardinero. Porque se imagina que un maestro jardinero con un desatornillador ande cortando el pasto, no puede, ¿no? Entonces, si lo ven con una tijera, ¿qué van a decir? Maestro jardinero. Si lo ven con un desatornillador, van a decir, ¿qué es lo que es? Si un niño, mire, si usted pone a los niños y les pone, ya, ¿qué oficio tiene este caballero? Y le ponen dibujo a los niños. Y ponen un gallo amasando pan, no va a decir, jardinero, no, pues está amasando pan, es panadero. Entonces las últimas tres manifestaciones que en Dios se hicieron acá, las últimas tres bíblicas, es como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la justificación. Amén. Entonces el Señor se muestra para que entendamos sus tres propósitos. Sí, tres propósitos últimos. Acuérdense que antes se presentaba como zarza, como roca, como maná. Sí. Una nota al margen, que en la Escritura el Padre se muestra como luz, el Hijo se muestra en carne y el Espíritu es invisible. Por supuesto. Pastor, si son tres distintos que forman uno único, ¿por qué el Padre es mayor que el Hijo según Juan 14:28? ¿Y en qué lugar queda el Espíritu Santo? Bueno, el que dijo eso, Juan, está hablando de Jesús, que lo dijo. El Padre es mayor que yo. Sí. Humanamente es mayor que todos. Si yo estoy hablando y Cristo está hablando con sus dos naturalezas, la naturaleza humana está diciendo, es mayor que yo. Obviamente, como verbo de Dios es mayor que yo. ¿Verdad? También como verbo. Como verbo de Dios también es mayor. Amén. Porque obviamente es el creador de todas las cosas, aunque en el libro hebreo dice que Jesús creó. Sí, amén. Que es el mismo. Amén. Entonces Dios Espíritu siempre será mayor que la parte humana. Por supuesto, Dios es espíritu y no se puede ver, por eso era una luz inaccesible y se presentaba en una zarza, se presentaba en un ángel, una teofanía, un ángel. ¿Por qué? Porque no podían verlo. El que veía dice que nadie ha visto a Dios que no haya muerto. Es tanta la santidad. ¿Verdad? Acuérdense que los ángeles en Isaías cuando vieron esa figura de Dios, porque no era una figura, Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Sí. Según San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Por eso en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Era espíritu. Él no tenía ojo ni mano. No tenía imagen. No tenía imagen. Pero cuando Isaías ve la imagen en el templo, en sus faldas, dice, llenaron el templo porque ve una imagen, una teofanía, para poder mostrarse. Dice que los ángeles se cubrían los ojos para no mirar esa santidad tan grande que tiene. Amén. Sus pies, ¿cierto? Y con dos, eran 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 sus ojos y con 2 volaban. Amén. Pastor, ¿cuándo se empieza a usar la palabra Trinidad? Bueno, la palabra Trinidad se empieza a usar en el año 325 al 381, que fue declarada como la tercera persona del Espíritu Santo. Estos son concilios católicos con el estallido que hubo de Constantino. Acuérdense que Constantino se nombró el último emperador que hubo, y de ahí los emperadores cambiaron a nombre de papas, que son los mismos. Antes eran emperadores y ahora se llaman papas. Entonces Constantino les cambió toda la figura que tenían ellos idólatras, que adoraban a Venus, a Zeus y a todos esos dioses griegos. Sí. Se los cambió por Pedro, por María, y empezó a hacer. Incluso el calendario que tenemos no es un calendario original dado por Dios como lo tiene Israel. El calendario que tiene Israel es un calendario solar. Lunar, que es el calendario juliano,
y nosotros tenemos el calendario gregoriano, que es solar, ahí está. Entonces, el mes de abril, en el mes de Abid, en el mes de Nisan, es cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y de ahí se hace la Santa Cena. Nosotros la hacemos cuantas veces queramos, pero si nosotros tuviéramos que guiarnos netamente por la palabra, tendría que ser cerca del calendario judío y no del calendario gregoriano, el cual cambió todas las fechas. Eso. Amén. Entonces se empieza a usar el 325 más o menos 325. por los católicos. Sí. Hermano Damián, ¿existen errores en las traducciones bíblicas? Sí existe. Tengo, el hermano Ari me dio Mateo 28, 19, primera de Juan 5, 7, 8. Mateo 28, 19 dice, ir a ser discípulos, bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sabemos, ¿cierto?, que fue agregado, que la Iglesia Católica en el año 1913 reconoce que ellos cambiaron la forma bautismal, que era en el nombre de Jesucristo, por las palabras Lo Padre, reconocen Hijo y ellos Espíritu mismos. Santo. Lo reconocen. Y el original dice, háganlo y bautícelo en su nombre. El original de Mateo 28, Amén. 19. Y primera de Juan 5, 7, si me da un tiempito se lo busco. Amén. Hay un texto en una Biblia que, incluso en la Biblia MacArthur, si no me equivoco, en el comentario que hace el teólogo que escribe ese versículo, dice que ese versículo de 3 dan testimonio en los cielos, en el original tampoco estaba escrito. Entonces, si ellos lo reconocen, ¿cuánto más? Parece que el verso que va a leer ahora el hermano Sí, Damián. el mismo. Sí. Hay que apagar la luz porque la dejó prendida. Dice, primera de Juan 5, en el nombre del Señor Jesús, Amén. 5, 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Entonces, acá podemos ver que igual es casi lo mismo que Mateo 28, 19. Entonces, la gente, ¿cierto?, Que tiende, agregan al Padre y al Espíritu. claro, para hacerlo como doctrina, para hacerlo que eso quede ahí, que quede Padre con Espíritu Santo, ¿cierto? Que bueno, ¿cierto? Como nuestro pastor ha explicado, que son manifestaciones, las últimas tres manifestaciones, porque Dios se manifestó de muchas formas, la nube, la zarza, ¿cierto? Muchas Sí, manifestaciones se mostró, Dios se dio a conocer. ¿Y qué dice el original de ese texto, hermano? El original dice el Espíritu, agua y sangre. Amén. El original. No dice en ningún momento Padre, Hijo Y no dice que estos tres son uno tampoco. Amén. Vamos a la siguiente. Pastor, ¿la Iglesia Católica reconoce la manipulación de textos bíblicos? Sí, lo reconoce. Incluso aquí yo tengo algunas anotaciones que usted las puede buscar en internet o en libros. Dice, la doctrina de la Trinidad fue fabricada. ¿Sabe lo que es fabricada? Hecha, no estaba escrita en la Biblia. En el concilio de Nicea. Acuérdense que hay un credo que se llama el credo atanasiano. Y el credo atanasiano sale con, lo da o lo publica San Atanasio, que después lo pusieron como santo. Y el mismo credo que tiene la Iglesia Trinitaria, tenga cuidado. Lo mismo dice. Amén. Es lo mismo. Léalo y se va a dar cuenta que es lo mismo que dicen los hermanos trinitarios, con mucho respeto a él. Pero es la verdad. Bien, dice la doctrina trinitaria fue fabricada en el concilio de Nicea en el 325. Históricamente la Iglesia Católica Romana reconoce su intervención en Mateo 28, 19, también lo reconoce en otra cita, y empieza a citar. Enciclopedia, dice Católica, 1913, volumen 2, página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado a las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque nunca el bautismo, que después vamos a mostrar en ese tema. Entonces ahí hubo una manipulación. Dice Enciclopedia Católica, volumen 8, escuche bien, Enciclopedia Católica, volumen 8. Justino Mártir, que después lo beatificaron a San Justino Mártir, fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Jesús por las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta fue una carta que envió Justino Mártir a unos padres de la Iglesia, porque yo los únicos padres de la Iglesia que reconozco, hermano, es un Pedro, un Amén. Pablo, un Esteban de la Biblia, Sí, amén. no los que ellos me dicen que son padres de la Iglesia. Y dice que esta carta la escribió Justino Mártir diciendo a un rey se la escribió y le dice: hemos bañado a uno en el nombre del Padre, y esa carta la tomaron y le hicieron doctrina mucho después.
Enciclopedia Católica, 1967, edición 2, volumen 2, página 56, le estoy dando hasta la página. Una referencia explica que la fórmula trinitaria bautismal no correspondía a los primeros siglos. No correspondía a los primeros siglos. Enciclopedia Británica, que no tiene nada que ver con la católica, ahora vamos con la Enciclopedia Británica. Enciclopedia Británica, volumen 11, edición 11, volumen 3, página 365 a la 366. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo en el siglo II. Le podría seguir leyendo, pero eso es más que nada, no sé si gasté saliva o todavía está grabando ese asunto. Amén. Entonces la Iglesia Católica lo reconoce en varias enciclopedias que han manipulado textos de la Escritura. Amén. Entonces la Iglesia Católica reconoce muchas enciclopedias haber manipulado los textos bíblicos. Todas estas y me faltaron muchas porque no vamos a tener tiempo para leerlas. Amén. Amén. Pasamos a la siguiente. Hermano Damián, ¿Dios sabía que la palabra sería manipulada? Sí, sabías, porque Dios lo sabe todo, ¿cierto? Amén, verdad. Amén, verdad. Sabe que yo anoté, hermano, y después más perdido que... Pero todas las... ¿Lo ayudo? Ya, ayúdame. Ya, Deuteronomio 4.2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Amén. El mismo tema de la Trinidad, ¿cierto? Es algo que fue puesto por hombre, sí. Y bueno, también por el diablo, ¿cierto? El enemigo de nuestras vidas, que se empecina, ¿cierto? En decirle que son tres, y entonces la gente llega y son tres, y tiene en su mente que son tres, y no entiende que la Biblia habla toda que Dios es uno. Amén. Porque a Moisés, ¿cierto? Hablábamos de los patriarcas también, Moisés como patriarca, Dios le da el primer y gran mandamiento, que Dios es uno y uno es su nombre, cuando saca a Israel fresquito de Egipto, sí, después de la esclavitud, para que a Israel adorara en el desierto, y les da este gran mandamiento, esta constitución. Sí. Entonces, ¿qué pasa, hermano Damián, con los hermanos que dicen que han recibido nueva revelación de ángeles? No puede ser, porque no hay nuevas revelaciones. Se me perdió ya. Gálatas dice que si un ángel del cielo viniere trayendo otro evangelio, tal sea maldito, anatema. Entonces, Pablo también tiene una expresión, dice estoy maravillado. sí, que tan pronto. Que tan pronto, yo quiso Pablo decirle, estuve hace poquitos con ustedes hablándole del evangelio y ya lo cambiaron. Entonces me maravilla, me sorprende que la gente, quiso decir Pablo, sea tan dura de cabeza, ¿cierto? Tan tontita que leyendo que Dios es uno, le da con que son tres, y no son personas tampoco. No. Porque ¿verdad? si yo fuera persona, sería como usted, sería como yo, sería limitado. Entonces, por eso, y dice que el que trae otra revelación, y aunque un ángel, dice Pablo, viniera del cielo, un ángel viniera del cielo, trayendo un evangelio diferente al que yo he predicado, ese tal ángel sea anatema, sea maldito. Lo que decía nuestro pastor en un mensaje, que ese ángel ya bajó del cielo, el primero que echaron de arriba. Sí, pues, sí. Y ese ángel ya trajo otro evangelio. Sí. O sea, hay mucho. Hay mucho. Amén. Mi pastor, si Jesús era Dios, ¿cómo pudo morir en la cruz? ¿Y por qué encomienda su espíritu? Ya. Primero, cuando dice Padre, a ti encomiendo mi espíritu, habla del espíritu que Dios depositó en él, Sí, amén. que no era de él, que tenía que ir nuevamente al cielo. Amén. Ahora, cuando hablamos de que Él murió en la cruz, Dios no murió en la cruz, el Cordero de Dios murió en la cruz. Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, amén. ¿Correcto? El Cordero de Dios murió en la cruz. Cuando hablamos del envase, a ver, Sí. cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios visible, de un Dios que la gente lo veía y moría. Entonces tenía que buscarse un envase, disculpando la expresión, un envase eterno, que ya no iba a cambiar envase, ya no se iba a mostrar en salsa, ya no se iba a mostrar en ángel. Entonces, en el tabernáculo, por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús. Él es la imagen, se fue todo al cielo y Él ahora es todito Dios. Amén. Según Colosenses, si me deja leer Colosenses, Sí, amén.
Según Colosenses 2.9, ¿sí? 2.9 dice, porque en él habita Sí, a ver. corporalmente, en el cuerpo, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. Estáis completos. Cuando dice toda la plenitud de la deidad, habita todo Dios. Jesús es Dios. Amén. Y no es que se haya ganado el título de Dios, Jesús es Dios. Delante, cuando empezamos, como que empecé un poquito desenchufado y me preguntaron si la palabra unicidad salía en la Biblia. Yo dije, no sale, pero sale algo parecido. Sí. Es que la unicidad está en toda la Biblia. Sí, amén. Moisés cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y este mandamiento lo escribirás, mira la importancia, en los dinteles de tus puertas al salir y al de entrar. Y a tus hijos le enseñarás, y irás con una cajita aquí, con una filacteria acá, y con el versículo aquí que Dios es uno, y con el versículo acá que Dios es uno. La importancia de Israel, ese versículo es importante en la Shema Israel, Sí, amén. es importantísimo para Israel. ¿Y por qué no es importantísimo para nosotros? ¿Verdad? Amén. Si Dios es el mismo, el Dios de Israel. Amén. Amén. Hermano Damián, si no he sido bien bautizado, ¿puedo volver a bautizarme? Sí, sí, amén. Hechos 19. Si no he sido bien bautizado, amén, me puedo volver a bautizar. Hechos 19 del 3 al 5, cuando estaba Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, y va, bueno, yo me imagino que caminando, ¿cierto? Por distintos lugares, Sí. y se encuentra con un grupo de personas que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y le empieza a hablar del bautismo. El bautismo en el nombre de Jesucristo. Y le dice, ¿acaso cierto? Le hace la pregunta, no sabéis que si eres bautizado en el nombre de Jesús recibiréis el Espíritu Santo. Y este hombre le dice, ni siquiera sabíamos que había Sí. Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces le dice, y dice que los tomó, ¿cierto? Y los bautizó en el nombre de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque hay un nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Y como dice en Filipenses 2.6, dice que él, si se no escatimó en ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Para que en este nombre, y antes, ¿cierto? En Israel, cada maestro, que yo por ejemplo hacía un discípulo y yo lo bautizaba en mi nombre. Sí. Y cada maestro bautizaba en el nombre de su maestro. Hasta el día de hoy en Israel. Hasta el día de hoy, ¿cierto? La costumbre. Pero ahora vino, ¿cierto? Cuando Dios se manifiesta en carne y viene, y este Dios se hace carne y camina por la tierra, como dice Pedro, y el Verbo habita entre nosotros, y se hizo carne y habitó entre nosotros, y que este viene a pasar a ser el gran maestro, Amén. el maestro de todos. Y por eso en este nombre deben ser bautizados. Por eso, si usted es bautizado en la Trinidad, como se dice, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, está mal bautizado, porque bíblicamente no está bien. El bautismo bíblico es en el nombre de Jesucristo, porque todos los apóstoles bautizaron en ese nombre. Entonces, y si ellos bautizaron en ese nombre, no hay por dónde discutir. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿podemos rebautizarnos si estamos mal Si bautizados? estamos mal bautizados, sí. En el Vamos a nombre leer de Dios sobre todo el nombre. texto que dio usted Amén. para que confirmemos por la Escritura. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Libro de Hechos 19, del 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Amén. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Correcto. ¿Puedo hacer una acotación Sí, ahí cuando amén. dice Jesús el Cristo? En el siglo, mira, no me acuerdo, pero lo tenía en el siglo VI, parece que fue. Si no me equivoco, me está soplando por ahí, pues, si se equivoca la hermana es la culpa de ella. Pero averigüe usted, en internet sale, delante me estaban haciendo así, yo no entendía, si tenía sed. En el siglo VI había un sacerdote católico, que obviamente toda la Biblia, hermano, fue escrita por sacerdotes católicos. Cipriano de Valera y Casidoro de Reina eran sacerdotes católicos. Y uno de ellos, no me acuerdo quién era unicista, uno de ellos. Bueno, en el siglo VI, la palabra decía Jesús el Cristo. Esa era la palabra correcta que salía en toda la Biblia. Jesús el Cristo, cuando se referían a Jesús el Cristo. Y este sacerdote, para poder fusionar la palabra,
y no hacer tan largo la frase o hacerla más bonita, le sacó la S a Jesús y agregó la palabra Cristo y dice ya Jesucristo. Y eso está en la historia. Entonces esto fue mucho después. La palabra correcta es Jesús el Cristo. Es como cuando a usted le pagan un cheque y usted no le coloquen una S o una Z o una letra que le falte al nombre suyo en el cheque, no se lo pagan. Entonces el nombre correcto es Jesús el Cristo. Amén. Es importante hacer la distinción en el nombre porque la misma palabra habla de principio a fin sobre el nombre. Claro, porque le dice, y llamará su nombre Jesucristo. No, Jesús. Jesús, con eso. Amén. Pastor, ¿por qué es tan importante el nombre? Bueno, el nombre es importante porque el nombre significa propiedad de. O sea, cuando yo inscribo algo a mi nombre, esa es mi propiedad. Está en bienes raíces, está en todos lados. El nombre era importante también en esa época porque habían esclavos que eran propiedad de. El nombre es importante para muchas cosas, para identificar de dónde, de qué familia viene usted, de qué parte viene usted, qué propiedad tiene. Ahora, esa es la parte humana, pero la parte divina del nombre es porque está su sangre. Sí. En el nombre, o sea, la sangre está en el nombre. Amén. Primera de Juan 2:12, porque ahí dice que la sangre está en el nombre. ¿Lo leo? Sí. Bueno. Primera de Juan 2:12 en el nombre del Señor Jesús. Amén. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ya. Amén. ¿Y cómo yo puedo comprobar que la sangre está en el nombre? No tan solo leyéndola, sino porque en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. La sangre está en el nombre. Serán perdonados pecados en mi nombre. Bueno, el bautismo. Para perdón de los pecados. Sí, para perdón de los pecados. Claro, para perdón de los pecados. En hecho, no hay ningún bautismo hecho en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno. Búsqueme bíblicamente y no hay ni uno. Pero sí hay 3.000 bautizados en el Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo recién. 3.000 bautizados en el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Ese es un dato duro. Sí. Hermano Damián, si el Espíritu Santo es el Padre, entonces ¿también es el Hijo? ¿Me vuelve la cita? Sí, amén. Por favor. Romanos 8:9. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A ver, bueno, la explicación, hermano, es bueno, para uno que ya entiende un poco, ¿cierto? La Escritura sí. es casi lo mismo cuando, bueno, es lo mismo cuando uno habla de la unicidad, ¿cierto? Que Dios, ¿cierto? Se hizo cuerpo. Entonces hablamos de la misma esencia. Por decir una palabra, hablamos del mismo personaje. ¿Cierto? Como dice acá en Romanos, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces dice que el Espíritu de Cristo, en vez de decir el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Cristo. Es lo mismo. Dando a entender que el Espíritu Santo es el mismo. Amén. Pastor, ¿por qué la Biblia dice en 1 Corintios 15 que Jesús debe entregar el reino al Padre? Sí, es que ese es un tema trinitario. Bueno, la Biblia no es un tema trinitario, pero es un tema que toman los hermanos trinitarios para decir, ahí hay dos, y le va a entregar el reino al Padre porque se sujetó al que sujeta todas las cosas. No, mi hermano, ahí está hablando de la sangre, de la dispensación de la gracia, que se acaba ese lugar, ya se acaba la sangre de Cristo y toma el rol de juez. Porque entonces, ¿sabes? Si hubieran dos personas, Moisés está mintiendo. Cuando dice, oye, nuestro Dios uno es. Isaías está mintiendo. Cuando dice que solito construyó los cielos, la tierra, que él no tuvo ni siquiera ni ayuda en nada. Está mintiendo el mismo Jesús, que le hace una pregunta y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús que dice como judío,
Jesús era Sí, judío y como judío dijo, es un gran mandamiento de hoy Israel, la Shema Israel. Sí, El sí. Señor nuestro Dios uno es. Uno es. Entonces, si esa Shema Israel es tan importante para Israel, ¿por qué para nosotros no? Si es el mismo Dios. Es un Dios. Y no es un Dios, como dice una alabanza, en tres personas. Es un Dios manifestado de muchas maneras antiguamente y ahora representado en Cristo Jesús, Señor y Dios también nuestro. Amén. Y para terminar el estudio, mi pastor, yo le voy a ir leyendo un texto que usted nos va a ir exhortando. Esto está en Apocalipsis 5. Ah, ya. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Usted me dice cuando pare y me hace leer de vuelta. Bueno, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un canto diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ya. Es que aquí también se toman algunos hermanos trinitarios y ven al anciano que es el padre, supuestamente el cordero es el hijo, leamos un poquito este texto para poder analizarlo, ¿no? Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, no en los tronos, no en el segundo trono, porque a Jesús le dicen que es la segunda persona de la Trinidad, Sí. y el Espíritu Santo la tercera. Dice en el trono, si no habrían 3 tronos. Sí, amén. ¿Ya? En el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. Este se supone que es el libro donde están los salvados. Amén. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que decía: ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? ¿Cierto? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ni podía ni abrirlo, ni mirarlo, porque no se halló quién, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Alguno me podría decir: ahí hay Trinidad, los cielos, tierra y debajo de la tierra. Es que si nosotros quisiéramos darle una explicación. ¿Verdad? Y lloraba yo, dice Juan, Sí. el amado, el que reposaba en el Señor Jesús. Amén. Lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ¿sí? Ni leerlo, Ni mirar. ni mirarlo, ni de abrirlo, ni leerlo. Y usted lo tiene en la casa, hermano. Amén. Lo puede leer, Todo el abrir día. y mirar todo el día. Todo el día. Amén. Y estas son palabras del Señor, Amén. aunque ese libro obviamente es especial, pero este también es especial, este sana, este es el remedio para el coronavirus. Amén. Es la palabra del Señor. Mire lo que dice, y aquí viene lo importante. Bueno, que todo es importante, pero aquí viene el meollo del asunto. Amén. Y un anciano me dijo: no llores, he aquí el león. Nótese, yo quiero que note esa palabra que era león. De la tribu de Judá. ¿Quién es? Jesús, ¿cierto? Amén. La raíz de David, hombre. Amén. Amén. Raíz de David, hombre, linaje. Amén. ¿Ya? Sí, Señor. Ha venido para abrir el libro y desatar los sellos. Y miré y vi en medio del trono, nuevamente no de los tronos, del Amén. trono,
y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero. Bueno, ¿era león o cordero? ¿Verdad? Porque el anciano le dice, ¡he aquí el león! Y después dice, y Juan miró, como dice, a ver, ¡he aquí el león! Y Juan hace esto, ¿dónde hay el león? ¿Verdad? Y ve un cordero. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Y ve un cordero, dice, como inmolado, un cordero muerto. Cuando habla inmolado es que está sacrificado, muerto. Hermano, en los cielos no hay nada horrible, pero miren la descripción de acá. Como inmolado, como muerto, que tenía 7 cuernos. ¿Dónde los corderos tienen 7 cuernos? No tiene. ¿Dónde? 7 ojos, dice. Los cuales son, y lo explica, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. 7 cuernos y 7 ojos. Ya la cosa era deforme. Y en los cielos no hay nada deforme. Es una alegoría. Es algo para explicar algo. Amén. Pero no que haya un cordero muerto allá en los cielos. Porque allá no entra ni sangre ni carne. Amén. Y cuando dice los 7 espíritus de Dios, los hermanos están equivocados, los hermanos trinitarios. Porque 7 más 3 son 10. ¿Verdad? Entonces ya no serían trinitarios. Son 3 espíritus. Sí. Más 7 que tenía son 10. Ya serían 10itarios. Viendo todo literalmente. Es que ya pasarían a ser, claro, en vez de trinitario, porque creen en 3, pues, ¿y de dónde dejan los otros 7 espíritus de Dios? Y hay un texto que dice que el que niega al Padre, niega al Hijo. Sí. Y está bien, yo encuentro que todos los hermanos ¿Y el que no tiene al Hijo? no tiene al Padre. Sí. Pero ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque ahí no habla del Espíritu Santo ese texto, dice el Padre y el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo dónde? Si es el mismo, hermano. Amén. Es un solo Dios. Entonces, cuando vemos eso, explica una alegoría, explica lo que representa Jesús como cordero, Jesús como león, Jesús como cordero, pero no que sea un león chascón así que hay que peinarlo. No, hermano, es una alegoría. No un cordero, imagínense, un cordero pasándole un librito a un anciano con qué mano si tiene pezuña. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Y más encima muerto, ¿cómo le va a pasar el librito? ¿Verdad? Es una alegoría. Mire, si usted va al 4:7, el mismo Apocalipsis dice, y el primer ser viviente era semejante a un león. Aleluya. Amén. Y el segundo era semejante a un becerro. Ya tenemos 2. Amén. Y el tercero tenía rostro como De hombre. de hombre. Y el cuarto tenemos ya, no somos trinitarios, somos cuartidarios. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Habla del mismo. Del mismo, pero son expresiones bíblicas. No es que haya un águila, no es que haya un león, son expresiones bíblicas. León, Jesús como león de la tribu de Judá, como el poderoso Jehová, como el poderoso gigante, porque un león es temible. Sí, amén. ¿O no? Sí. Es como el poderoso Jehová. Me gusta esa expresión que tienen los judíos, Jehová de los ejércitos. Y me imagino cómo lo es poderoso Sí, él, ¿ah? verdad. Es un poderoso, un león, un poderoso león. El segundo ser viviente, que era el mismo, a un becerro cuando el mismo fue sacrificado. Ya de león pasa a becerro y no puede ser una persona que tenga tantas personalidades. ¿Verdad? No habla de funciones, de manifestaciones. Amén. Un becerro. Y el tercero como hombre vino. Acuérdense que hacía, ¿cómo se llamaba este gran hombre de Dios? David, que quería construirle el templo, salía para afuera, veía que estaba en una pielcita de tejón, Sí. aleluya, el arca dentro, porque de piel de tejón era el arca cubierta, no el arca, pero donde estaba, la tienda, el tabernáculo, y miraba y decía yo en palacio y él habitando en piel de tejón. ¿Verdad? Esa piel de tejón representa a Cristo, Amén. Amén. representa a nuestro Señor, ¿Verdad? amén, como hombre, esa piel de tejón. Amén. El cuarto ser semejante a un águila poderoso, volando, sin que nadie, surcando el cielo, sin que nadie le diga nada. Entonces son expresiones, hermano. También en Daniel dice que ve una estatua de barro y de bronce, pero son expresiones o son formas que Dios nos quiere enseñar. Sí, Pero ¿verdad? no es que en los cielos haya nada muerto, ni hay un león, no.
en los cielos nadie ha visto. Dice que Pablo dice, yo conozco uno que y debe ser el mismo, calculamos que es el mismo, que subió, pero hay cosas inefables que yo no puedo contar, no puedo explicarlo. No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Lo único que sé es estoy contento cuando me acuerdo. ¿Me entiendes? Me siento alegre cuando me acuerdo, pero no puedo explicar esto hasta allá. Verdad, amén. Entonces Dios tiene que explicarlo con forma humana acá para que entendamos. Amén. Eso. Amén. ¿Eso sería todo? Ya, el Señor Jesús les bendiga mucho. Este es el primer programa, a lo mejor está lleno de... A mí me gusta ser espontáneo, hermano. A mí no me gustan las cosas así como empaquetadas. Yo empecé empaquetado y no me gusta porque ¿qué pasa cuando uno dice, ¡ay, no voy a cometer un error! No sé, las cosas son naturales. Amén. Delante de esta cuestión me estaba agarrando la camisa y yo sé, ¿qué me estará? Y hice así, claro, porque me estaba agarrando la camisa. Uno tiene que ser natural, hermano. Si este estudio que le sirva a usted para aprender un poquito más del Señor, Amén. y no queremos ofender a nuestros hermanos trinitarios, los cuales amamos, Amén. queremos y creemos fielmente que el Señor está con muchos hermanos de la Trinidad que no conocen la verdad, pero hay del que la conoce y no hace la verdad. Amén. Esa es la diferencia. El Señor Jesús les bendiga muchísimo. Nos despedimos y bueno, que el Señor sirva este estudio de gran bendición para su vida. Amén. Amén.